Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2289. Casillero número 1, Juárez contra el América. De los últimos 15 juegos, 3 victorias de Juárez, 3 empates y 9 victorias del América. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del América y un empate. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 2, Santos Laguna contra Pumas. De los últimos 18 juegos, 8 victorias de Santos, 3 empates y 7 victorias de Pumas. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Pumas y un empate. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 3, Juárez Femenil contra Atlas Femenil. De los últimos 12 enfrentamientos, 2 victorias de Juárez, 0 empates y 10 victorias del Atlas. En sus últimos 13 enfrentamientos, 1 victoria de Juárez y 2 victorias de Atlas. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 4, Charlotte contra New York City. De los últimos 6 juegos, 4 victorias de Charlotte, 1 empate y 1 victoria del New York City. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 victoria del New York City, 1 victoria de Charlotte y un empate. En la tabla de posiciones, New York City es séptimo y Charlotte es décimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, Cincinnati contra Columbus. De los últimos 17 juegos, 3 victorias de Cincinnati, 6 empates y 8 victorias de Columbus. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y 1 victoria de Cincinnati. En la tabla de posiciones, Cincinnati es primero y Columbus es cuarto. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 6, Miami contra Nashville. De los últimos 14 juegos, 6 victorias de Miami, 4 empates y 4 victorias de Nashville. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias de Miami. En la tabla de posiciones, Nashville es segundo y Miami es décimo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 7, Kansas City contra Seattle. De los últimos 13 juegos, 7 victorias de Kansas City, 1 empate y 5 victorias de Seattle. De los últimos 13 enfrentamientos, 2 victorias de Kansas City y 1 victoria de Seattle. En la tabla de posiciones, Seattle es quinto y Kansas City es 11º lugar. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 8, Bahía contra Atlético Mineiro. De los últimos 14 juegos, 5 victorias de Bahía, 4 empates y 5 victorias de Atlético Mineiro. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Bahía y un empate. En la tabla de posiciones, Bahía es quinto y Atlético Mineiro es séptimo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 9, Fortaleza contra Ceará. De los últimos 41 juegos, 11 victorias de Fortaleza, 12 empates y 18 victorias de Ceará. En los últimos 3 enfrentamientos, 1 empate y 2 victorias de Ceará. En la tabla de posiciones, Ceará es 12º y Fortaleza es 18º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Vasco da Gama contra Botafogo. De los últimos 27 juegos, 9 victorias de Vasco, 5 empates y 13 victorias de Botafogo. En sus últimos 13 enfrentamientos, 1 victoria de Vasco, 1 victoria de Botafogo y un empate. En la tabla de posiciones, Botafogo es octavo y Vasco da Gama es 13º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 11, Sarmiento contra Independiente. De los últimos
6 juegos, 0 victorias de Sarmiento, 2 empates y 4 victorias de Independiente. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Independiente y un empate. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 12, Argentinos Juniors contra Boca Juniors. De los últimos 12 juegos, 2 victorias de Argentinos, 5 empates y 5 victorias de Boca. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias de Boca. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 13, Geis contra Hammarby. De los últimos 3 enfrentamientos, todos han sido empates. En la tabla de posiciones, Hammarby es segundo y Geis es sexto. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 14, Krasnodar contra CSKA de Moscú. De los últimos 22 juegos, 9 victorias del Krasnodar, 4 empates y 9 victorias del CSKA. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del CSKA y 1 victoria del Krasnodar. En este casillero vamos a optar por un triple. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1, visita; casillero 2, visita; casillero 3, visita; casillero 4, visita; casillero 5, empate; casillero 6, local; casillero 7, visita; casillero 8, local; casillero 9, visita; casillero 10, triple; casillero 11, empate; casillero 12, visita; casillero 13, empate y casillero 14, triple. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2289.